Volví a una granja en el condado de Holmes, en Ohio, donde el silencio de la noche es interrumpido solo por el crujido de la madera. Aunque curiosamente, allí ya no había fuego. En esa casa la estufa había sido encendida por la mañana durante apenas una hora. 2 pequeños troncos, nada más. Para cuando cayó la noche, el fuego ya se había extinguido por completo. No quedaban llamas ni brasas visibles, ni humo saliendo al exterior. Y sin embargo, a las 22:00, 6 horas después de que el fuego muriera, apoyé mi mano sobre la superficie de la estructura. Y estaba caliente. No caliente como el metal de una estufa convencional que puede quemarte la piel. Era un calor distinto, suave, constante, similar al calor del cuerpo humano o al de una piedra que ha absorbido el sol durante todo el día. Un calor que no desaparece de golpe, sino que permanece. Dentro de la casa la familia vivía como si el invierno no existiera. Ningún radiador encendido, ningún sistema eléctrico funcionando, ninguna factura mensual acumulándose, $0 pagados a compañías de energía para calentar su hogar. Cuando le pregunté al hombre que construyó esa estufa cuánto le había costado, su respuesta fue inmediata: $50. Pensé que había escuchado mal. Le pedí que lo repitiera. $50, dijo otra vez sin dudar. Pero lo que dijo después fue aún más desconcertante. Me miró y explicó con total calma: la razón por la que nunca has visto una de estas no es porque no funcione, es porque funciona demasiado bien. Y entonces añadió un dato que cambia por completo esta historia. En 37 estados construir algo como esto es ilegal. Eso es exactamente de lo que trata este documental. Un sistema de calefacción que cuesta $50 consume hasta 90% menos madera que una estufa tradicional, y es capaz de irradiar calor durante 24 horas después de un solo encendido que dura menos de 90 minutos. No fue inventado por los Amish. Ellos simplemente lo heredaron. Sus antepasados lo trajeron desde Alemania hace más de 200 años, y nunca dejaron de usarlo. La primera vez que entré en una de estas casas cerca de Millersburg, hice algo que cualquier persona haría sin pensarlo. Empecé a buscar el termostato. Caminé por las paredes, miré cerca de las puertas, revisé las esquinas. Nada. No había ningún panel digital, ningún control de temperatura, ningún sistema visible que indicara cómo se regulaba el calor dentro de la casa. Pensé entonces que quizá el sistema estaría oculto en el sótano. Bajé las escaleras esperando encontrar un horno con ductos metálicos o algún tipo de maquinaria moderna. Pero no había nada. Ningún furnace, ningún ducto, ningún sistema central de calefacción. Volví a subir confundido, y fue entonces cuando lo noté. En el centro de la casa había una estructura grande, sólida, que a primera vista parecía más un banco o un mueble que una estufa. No tenía puertas metálicas visibles, ni el aspecto industrial de los sistemas tradicionales. Era discreta, casi integrada en la vida diaria del hogar. Me senté cerca de ella y esperé sentir ese típico contraste de temperatura al que estamos acostumbrados: calor intenso cerca de la fuente y frío en el resto de la habitación. Pero ese contraste nunca llegó. Caminé hacia otra habitación, luego a otra, y otra más. La temperatura era la misma en todas partes. No había zonas frías cerca de las ventanas. No había rincones helados en los dormitorios. No había sobrecalentamiento cerca de la estufa. El calor estaba distribuido de manera uniforme, constante, como si toda la casa respirara una misma temperatura estable. Ese momento cambió por completo mi comprensión de lo que significa calentar un hogar. Durante toda mi vida, había asumido que el calor siempre era irregular, que el frío en ciertas zonas era inevitable, que había que compensar con mantas, calefactores o más combustible. Pero allí en esa casa entendí algo diferente. El problema no era el invierno, el problema era el sistema que estaba usando para enfrentarlo. Pero lo que encontré después no solo fue sorprendente, fue desconcertante. Porque esta no es una tecnología nueva, no es un invento moderno, no es un descubrimiento reciente oculto en algún laboratorio. Ya había sido documentada hace más de 147 años. El nombre que apareció en los registros fue uno que cualquiera reconocería de inmediato: Mark Twain.
C.S. Mark Twain. En 1878, después de viajar por Alemania, escribió sobre este tipo exacto de estufa en uno de sus relatos. Y no lo hizo como una curiosidad exótica, sino como una admiración directa. La describió como la mejor estufa que había visto jamás. Explicó que una sola carga de fuego era suficiente para todo el día, que el costo era prácticamente inexistente, y más importante aún que el calor producido no fluctuaba. No era demasiado caliente en un momento y frío al siguiente. Era constante, estable, predecible. Eso fue en 1878. Han pasado 147 años desde que uno de los escritores más influyentes de la historia estadounidense elogió públicamente este sistema. Y sin embargo, la mayoría de las personas hoy nunca han oído hablar de él. Ese dato por sí solo ya es extraño. Pero lo que descubrí al investigar más a fondo fue aún más inquietante. Esta tecnología no desapareció porque dejara de funcionar. No fue reemplazada por algo mejor. No hubo un avance que la volviera obsoleta. Simplemente fue olvidada. Y no olvidada lentamente como muchas otras cosas del pasado, sino prácticamente borrada en el transcurso de una sola generación. Antes de explicarte exactamente cómo funciona este sistema y cómo puedes construir uno incluso en una casa ya existente, hay algo que necesitas entender primero. Porque la única forma de comprender por qué esto importa es entender lo mal que está fallando el sistema que probablemente tienes en tu propia casa en este momento. Un sistema de calefacción convencional con leña. El tipo de estufa con el que probablemente creciste funciona a una temperatura aproximada de 1000 grados Celsius dentro de la cámara de combustión. A primera vista eso parece eficiente, parece potente, pero el problema no está en lo que ocurre dentro, sino en lo que ocurre después. A 1000 grados Celsius la madera no se quema completamente. Lo que realmente sucede es una combustión parcial. El humo, los gases y los compuestos volátiles que deberían liberar energía adicional no se consumen por completo. En lugar de eso, escapan por la chimenea a temperaturas entre 400 y 600 grados Celsius. Cada vez que ves humo saliendo de una chimenea, lo que estás viendo no es solo humo. Es energía, es calor, es combustible que pagaste, desapareciendo en el aire. Las cifras oficiales que aparecen en muchos fabricantes indican una eficiencia de 75%. Pero esa cifra proviene de condiciones de laboratorio controladas. En una casa real con madera húmeda, variaciones de flujo de aire y uso humano cotidiano, la eficiencia real suele caer hasta aproximadamente 35%. Eso significa que cerca del 65% del calor potencial de la madera nunca se utiliza. Se pierde, se desperdicia, se escapa directamente hacia el exterior sin aportar nada al interior del hogar. Y eso no es lo peor. Esa combustión incompleta produce una sustancia llamada creosota, un residuo oscuro y pegajoso que se acumula en el interior de la chimenea. Con el tiempo, esta acumulación se vuelve altamente inflamable. Es una de las principales causas de incendios domésticos relacionados con sistemas de calefacción de leña. Ahora imagina esta escena. Es enero. Estás de pie junto a tu estufa. Has estado alimentándola con troncos cada 2 horas desde la cena. El área cercana está caliente, pero el resto de la casa sigue fría. El dormitorio aún necesita mantas adicionales. Afuera, la chimenea libera una columna visible de humo blanco y gris que puede verse desde la distancia. Y tú asumes que así es como funciona la calefacción con leña. Que ese esfuerzo constante, ese consumo continuo, esa pérdida visible, es normal. Pero no lo es. Eso no es calefacción eficiente. Eso es desperdicio. Y hace 300 años ya existía una alternativa mejor. El principio detrás de este sistema es completamente opuesto a todo lo que te han enseñado sobre cómo quemar leña. En lugar de un fuego lento y continuo, este sistema utiliza un fuego intenso rápido y altamente controlado. La estructura básica está diseñada en forma de J o de L. El combustible no se introduce desde arriba como en una estufa tradicional. Se alimenta horizontalmente a través de un tubo lateral donde se colocan pequeñas ramas delgadas, aproximadamente del grosor de un pulgar. No se apilan verticalmente.
Se introducen de lado, permitiendo que el aire fluya libremente entre ellas. Estas piezas de madera entran en un túnel de combustión horizontal, donde el fuego se desplaza hacia adelante. Luego, los gases calientes ascienden rápidamente por un conducto vertical altamente aislado, conocido como heat riser. Es en este punto donde ocurre algo extraordinario. Dentro de ese conducto, la temperatura alcanza aproximadamente 1800 grados Celsius. A esta temperatura no solo la madera se quema, el humo también lo hace. Los gases que normalmente escaparían sin ser utilizados en una estufa convencional se encienden y se consumen por completo. Esto se conoce como combustión secundaria, y es la razón por la cual este sistema es radicalmente más eficiente. En lugar de liberar humo oscuro y residuos, el sistema produce principalmente vapor de agua y dióxido de carbono. El resultado es una combustión mucho más limpia. Pero hay un dato aún más importante. La temperatura de los gases al salir del sistema es de solo 90 a 100 grados Celsius. Compáralo con los 400 a 600 grados Celsius de una estufa tradicional. Esa diferencia de 300 a 500 grados Celsius representa energía que no se perdió. Energía que permaneció dentro del sistema disponible para calentar el hogar en lugar de escapar por el techo. Este no es un pequeño ajuste en eficiencia. Es un cambio completo en la forma en que se aprovecha el combustible. Pero la combustión eficiente es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la más importante, es lo que sucede después de que el fuego ha terminado. En una estufa convencional, el calor que logra quedarse dentro de la casa proviene de una superficie metálica. El metal tiene una característica fundamental: se calienta rápido, pero también se enfría rápido. En el momento en que el fuego se apaga, el calor comienza a desaparecer casi de inmediato. Este sistema funciona de una manera completamente distinta. Los gases calientes que salen de la cámara de combustión no se expulsan directamente al exterior. En lugar de eso, son dirigidos a través de una estructura masiva construida con materiales como ladrillo-piedra o una mezcla tradicional llamada cob, compuesta de arcilla, arena y paja. Esta estructura, que a menudo toma la forma de un banco largo, actúa como una batería térmica. A medida que los gases calientes circulan por su interior, el material absorbe la energía térmica. No la libera de inmediato, la almacena. Y luego la libera lentamente durante un periodo de 12 a 24 horas. El resultado es un tipo de calor completamente diferente al de una estufa metálica. La superficie nunca alcanza temperaturas peligrosas. No quema. No genera zonas extremas de calor. Es un calor estable constante que se siente natural. Los niños pueden sentarse sobre esa superficie sin riesgo. Los animales duermen junto a ella. No hay necesidad de mantenerse a distancia. Es similar al calor que se siente al tocar una piedra que ha estado expuesta al sol durante toda la tarde de otoño. En las casas Amish que visité, este banco no es solo una fuente de calor. Es parte del mobiliario. Los niños hacen sus tareas allí después de la escuela. Los adultos leen o conversan por la noche. Un hombre me dijo que no había usado un calentador eléctrico ni una manta térmica en 17 años. ¿Para qué?, me dijo. El banco está caliente cuando me despierto. Está caliente cuando me voy a dormir. Y está caliente en todo momento entre esos dos momentos. Eso, según él, es lo que significa realmente calentar un hogar. Hasta este punto todo puede sonar interesante, incluso convincente. Pero lo que realmente transforma esta historia en algo imposible de ignorar son los números. Porque cuando se trata de tomar decisiones reales, los números importan más que cualquier descripción. Un constructor llamado Anto Evans, quien documentó y desarrolló la versión moderna de este sistema en el estado de Oregon, reportó un cambio radical después de instalar uno de estos sistemas en su propia casa. Antes, utilizando una estufa convencional, consumía entre 4 y 5 cordones de madera por invierno. Después de instalar un Rocket Mass Heater, ese consumo se redujo a aproximadamente 0,6 cordones. La misma casa, el mismo clima, la misma superficie. Eso representa una reducción de aproximadamente 80% a 90% en el consumo de combustible. Para entender la magnitud de este cambio, necesitas visualizar lo que es un cordón de madera. Es una pila de aproximadamente 1,2 metros de ancho,
1,2 metros de alto y 2,4 metros de largo. Pasar de 5 cordones a menos de 1 no es una mejora incremental, es una transformación total. Otros constructores y usuarios en distintas regiones reportan resultados similares. En climas moderados, algunos propietarios aseguran que pueden calentar toda su casa utilizando únicamente ramas caídas de su propio jardín, sin motosierra, sin cortar troncos, sin comprar leña, solo recogiendo pequeñas ramas como se hacía tradicionalmente hace generaciones. Ahora hablemos de dinero. El hogar promedio en Estados Unidos gasta entre $1,400 y $2,400 al año en calefacción. A lo largo de 30 años, eso representa entre $42,000 y $72,000. Este sistema, en su versión más básica, puede construirse con materiales que cuestan entre $50 y $100. Un barril metálico, 20 a 30 ladrillos refractarios, arcilla, un tubo metálico, mortero resistente al calor. Nada más. Puedes construirlo en un fin de semana. $42,000 en 30 años, o $50 una sola vez. Pero este sistema no apareció de la nada. No es una innovación aislada ni una coincidencia moderna. Es el resultado de un conocimiento que ha sido desarrollado, probado y perfeccionado durante miles de años. En Alemania y Austria, existe una tradición documentada de más de 1000 años conocida como el Kachelofen. Durante el siglo XV, Europa Central enfrentó una crisis severa de escasez de madera. Los bosques estaban desapareciendo rápidamente debido al uso intensivo como combustible. En respuesta a esta crisis, surgió una profesión especializada, los maestros constructores de estufas conocidos como Hafner. Su trabajo consistía en diseñar sistemas capaces de calentar una casa durante todo el día, utilizando la menor cantidad posible de leña. El resultado fue una obra maestra de eficiencia térmica. Estufas de cerámica que quemaban rápido, quemaban completamente, y luego liberaban calor de forma constante durante horas. Estos sistemas eran tan valorados que los constructores eran pagados al nivel de arquitectos. Pero el principio fundamental detrás de estas estufas es aún más antiguo. Los arqueólogos han encontrado evidencias de sistemas similares en los Alpes durante la Edad de Bronce, aproximadamente 2500 años antes de Cristo. El concepto era simple: rodear el fuego con piedra. La piedra absorbe el calor y luego lo libera lentamente mucho después de que el fuego ha desaparecido. Este mismo principio apareció de forma independiente en distintas partes del mundo. En China, el sistema Kang utilizaba plataformas de piedra elevadas que eran calentadas por canales de humo debajo de ellas, manteniendo a las familias calientes durante la noche. En Corea, el sistema Ondol calentaba los pisos mediante canales subterráneos, por donde circulaba aire caliente, una tecnología con más de 2000 años de antigüedad. Los romanos desarrollaron el sistema de hipocausto, donde el aire caliente circulaba bajo el suelo de edificios completos. En todos los continentes, en diferentes épocas, distintas culturas llegaron a la misma conclusión: la piedra almacena calor. El metal lo desperdicia. Entonces, si esta tecnología ha existido durante miles de años, si ha demostrado ser eficiente en múltiples culturas, si incluso fue elogiada públicamente hace más de 147 años, ¿por qué desapareció? La respuesta no está en la ingeniería, está en la economía. En la década de 1950, Estados Unidos experimentó una transformación masiva en la forma en que se construían y se vendían las casas. Los sistemas de calefacción por aire forzado comenzaron a promocionarse como el estándar moderno. Las campañas publicitarias mostraban hogares elegantes con rejillas metálicas brillantes y familias sonriendo frente a un sistema invisible que calentaba toda la casa. El mensaje era claro: si no tenías este sistema, estabas atrasado. Los sistemas tradicionales, como los calentadores de masa térmica, fueron etiquetados como antiguos, primitivos, incluso pobres. Algo que pertenecía al pasado, algo que solo usaban quienes no tenían acceso a la modernidad. Y funcionó. En una sola generación, un país entero abandonó un método de calefacción que había funcionado durante más de 1000 años. Pero lo que reemplazó ese sistema no era necesariamente mejor, era más rentable.
para la industria. Hoy el sector de calefacción en Estados Unidos genera más de $300 millones al año. Cada casa equipada con calefacción central se convierte en un cliente permanente, un cliente que compra combustible cada invierno, un cliente que paga mantenimiento, un cliente que reemplaza equipos, un cliente que paga facturas mensuales durante décadas. En cambio, una casa con un sistema de masa térmica bien construido puede operar durante años sin necesidad de compras constantes, sin facturas, sin dependencia continua. Ese tipo de usuario no es rentable. Y un sistema que elimina la necesidad de consumir constantemente es un sistema que la industria no tiene incentivos para promover. No se trata de si funciona o no. Se trata de quién gana dinero cuando lo usas y quién deja de ganarlo cuando no lo haces. Pero aquí es donde la historia deja de ser solo económica y se vuelve legal. El sistema moderno conocido como Rocket Mass Heater nunca ha sido certificado oficialmente por la EPA, pero no porque no cumpla con los estándares. Nunca ha sido certificado porque no encaja en el sistema de certificación. La EPA solo certifica productos fabricados en serie, unidades idénticas producidas en fábricas. Este sistema, en cambio, se construye en el lugar. Cada uno es único. No hay línea de ensamblaje. No hay producto estándar que aprobar. Y sin certificación, se considera ilegal en muchas jurisdicciones. Pero aquí está el dato que cambia todo. Un Rocket Mass Heater bien construido produce aproximadamente 0,12 gramos por hora de partículas finas. El límite permitido por la EPA para estufas certificadas es de 2,5 gramos por hora. Eso significa que este sistema es aproximadamente 20 veces más limpio que el máximo permitido para las estufas legales. Y aún así está prohibido en muchas zonas. En 37 estados, construir uno de estos sistemas requiere poseer al menos 20 acres de terreno continuo. Un requisito que excluye a la gran mayoría de los propietarios promedio. El resultado es una contradicción evidente. Un sistema más limpio es ilegal. Un sistema más contaminante es obligatorio. Pero incluso con estas restricciones, la adopción de esta tecnología no ha desaparecido. Se ha adaptado. Algunos propietarios construyen estos sistemas en estructuras separadas como talleres o garajes y transfieren el calor a sus hogares. Otros optan por sistemas tradicionales de masa térmica que sí cumplen con ciertas excepciones legales. Y muchos, especialmente en áreas rurales, simplemente lo construyen sin pedir permiso. No como un acto de rebeldía, sino como una decisión práctica. Porque para ellos esto no es una innovación, es sentido común. Y aquí es donde todo converge. Este conocimiento nunca desapareció, nunca dejó de funcionar, nunca fue reemplazado por algo mejor, solo fue ignorado. Pero ahora que lo conoces, ya no puedes ignorarlo.